que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, como todos los jueves con ustedes aquí en Aquí se habla libertad por RCR 750 AM. Gracias por acompañarnos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya; en la producción, Keniel Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y en la conducción, como todos los jueves, Pedro Uruchurtu. Ya saben además que queremos estar en contacto con ustedes, queremos pues escucharlos, y pueden hacerlo a través del 3456, que es igual a Dilo, enviando sus mensajes de texto, y también llamándonos a la cabina a través del 0212-482-9750. Y también pueden, por supuesto, sintonizarnos a través de Twitter, seguirnos por allí a través de @RCR750, también a través de nuestro Periscope @RCR750, y para quienes nos sintonizan desde su casa, desde la oficina, o en caso de que haya cadena, y también desde el exterior, a través de RCR.tv, la radio que se ve. Y bien, tenemos un programa interesante hoy. De hecho, hoy tenemos llamadas abiertas, queremos escucharlos, porque bueno, pareciera que nuevamente, a pesar de estar en un momento estelar de la oposición venezolana en términos de, digamos, la ruta, lo que hemos definido la ruta del coraje, ¿no? La ruta que apunta no solamente a la transición, sino, por supuesto, a finalmente concretar la salida del régimen del poder. Nuevamente en el aire se percibe ese aroma a falso diálogo que algunos insisten en mantener, y por eso queremos escucharlos hoy a lo largo del programa. Bueno, que nos cuenten qué opinan ustedes de un nuevo diálogo o farsa de diálogo entre el régimen y algunos que pretenden lavarle la cara una vez más, si es que eso es así. Pero además también tenemos mucho que analizar, no solamente hoy la resolución aprobada en el Parlamento Europeo, que se convierte en la primera institución de Europa en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, con una votación además abrumadora, 436 votos a favor. Y por supuesto a la expectativa de lo que va a ser la posición de los países de la Unión Europea, de los gobiernos durante este fin de semana, sobre todo cuando el día sábado en la noche se cumplen los 8 días de ultimátum que en voz del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se le ha dado al régimen de Nicolás Maduro de convocar elecciones, que ya de por sí eso es una locura. Es una locura porque pretender que sea el régimen el que convoque elecciones cuando ese régimen fue reconocido como ilegítimo en el proceso electoral, que no fue tal el 20 de mayo, le piden a este que convoque unas nuevas elecciones. Creo que fueron 8 días de gratis para el régimen, y además el régimen les ha respondido muy claramente diciéndoles que no le van a hacer caso y que se pueden ir de Venezuela si quieren. Creo que el señor Sánchez pierde su tiempo, pero bueno, al final la solidaridad siempre automática entre esa izquierda que pareciera no diferenciar entre sus propios valores democráticos, que algunos todavía, creo yo, tienen, y estos personajes en poder que al final terminan siendo aliados y sospechosos de siempre en el poder. Y por supuesto, bueno, esto a la expectativa. No obstante, hay que reconocer que la posición de la Unión Europea en términos generales, los grandes países de la Unión Europea, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido, Gran Bretaña, Alemania, han tenido unas posiciones bastante firmes con respecto a lo que va a ser este ultimátum, y todo apunta a que Juan Guaidó va a ser reconocido como presidente encargado. Ahora bien, los socialistas, como siempre, pidiendo algo a cambio, estarán pidiendo diálogo, y hemos visto además unas peligrosas declaraciones, no solamente del canciller español, sino también de esta reunión que ha convocado México y Uruguay, de países neutrales frente a la situación venezolana, para discutir una solución dialogada entre las partes. Lo decía esta mañana en mi entrevista con Mingo, y lo vuelvo a repetir, también lo decía anoche en mis redes sociales: plantear neutralidad entre el régimen criminal y la libertad es ponerse del lado del régimen. Aquí no puede haber
neutralidad frente a lo que está viviendo Venezuela. Quien plantee asumir una posición neutral, pues no es otra cosa que un aliado del régimen, porque aquí lo único posible es seguir presionando en la ruta de la libertad. Y precisamente en función de eso y de ese debate, hay que entender también que está en juego. Fíjense, cosas que están pasando muy interesantes, sobre todo a raíz de la pasada sesión convocada o solicitada por Estados Unidos del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que decir que este consejo se reúne, entre otras cosas, con las principales potencias del mundo, o al menos las victoriosas, y digamos, la negociación después de la Segunda Guerra Mundial, pero son las principales potencias del mundo que se reúnen junto a los miembros no permanentes para discutir temas de seguridad, entre otras cosas, temas que comprometen la paz y la estabilidad del mundo. Y Venezuela fue un tema allí. Eso, por supuesto, coloca a Venezuela en el tablero global, en la atención del mundo, pero además llama la atención no solamente el rol del embajador ruso ante la ONU, un poco, por supuesto, cerrando filas con el régimen de Maduro, pero muy más, digamos, llamativa la actitud de China, que tuvo una sola intervención bastante sobria, bastante distante y bastante, digamos, yo siendo Nicolás Maduro me preocuparía de haber visto a una China tan distante que al final solo le interesan sus negocios y sus intereses comerciales. Dicho de otro modo, lo decía esta mañana también, China sabe que hoy su deuda con Nicolás Maduro vale cero. Por lo tanto, está buscando que su deuda valga algo y que puedan tener su dinero. De hecho, hemos visto dos señales interesantes en los últimos 2 días. Hace 2 días vimos cómo la empresa rusa de petróleo Lukoil le canceló el contrato a PDVSA en Rusia. Y bueno, esto por supuesto denota que pareciera que Rusia pues no está tan contenta tampoco con lo que está ocurriendo en Venezuela. Entre otras cosas porque Lukoil no está preparada para sufrir las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero al final va dejando solo a Venezuela en este contexto, al régimen de Maduro. Y hoy también tenemos la información de que PetroChina canceló el contrato a PDVSA para una refinería de petróleo en China, lo cual quiere decir que ni los chinos ni los rusos están viendo con buenos ojos lo que está ocurriendo en Venezuela y tampoco ven oportunidad alguna de rescatar, digamos, su dinero y sus inversiones mientras Nicolás Maduro permanezca donde está. Eso, por supuesto, nos llama la atención, además de lo que hemos estado viendo en los últimos días, que ha sido una, digamos, reunión de los intereses de Occidente como civilización y como defensores de la democracia y promotores de la democracia liberal en torno a Venezuela, que se ha convertido en el centro de operaciones de todo lo antioccidental que pueda existir y de las fuerzas más oscuras que se han venido instalando en Venezuela y que han hecho que ya Occidente no sea capaz de tolerar más este tipo de incidentes. Y por eso vamos a nuestra editorial Libertad del día de hoy. Editorial Libertad. Occidente como civilización significa cada vez más para la libertad de Venezuela. Y esta es una afirmación que no se hace a la ligera. Basta con ver el apoyo que ha recibido el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, para entender cuáles son las fuerzas que están operando en función de la libertad de Venezuela y las que no. De allí que la juramentación de Guaidó fuera decisiva para materializar apoyos traducidos en poder y autoridad, imprescindibles para el ejercicio de sus facultades y competencias. Si escribiéramos de manera simple lo que Occidente representa para el mundo, podríamos decir que el bloque de naciones que lo conforma comparten instituciones sólidas y eficientes, que se reflejan en la plena vigencia del Estado de Derecho y los pesos y contrapesos del poder, en las que predomina el imperio de la ley y donde figura, por ejemplo, la existencia de una democracia representativa vigorosa. Es decir, es la propia interpretación de lo que conocemos como democracia liberal. Ello incluye una férrea defensa de los derechos humanos y una institucionalidad que los promueve y defiende. Pero eso no es lo único que defiende Occidente. Si lo viéramos en una dimensión más amplia, el libre mercado y una economía libre, abierta, competitiva, también reúnen a las naciones que lo conforman, lo que da paso a la innovación y a la generación de riqueza y, por lo tanto, a sociedades prósperas. Dicho de otro modo, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos obedece a una dinámica de intercambio económico y de apertura que también trae consigo, a través del comercio, relaciones estables y duraderas
duraderas en un marco de paz. Esa ha sido una de las grandes lecciones que aprendió Europa, por ejemplo, después de haber vivido 2 guerras mundiales. El comercio fue el escenario en el que aprendieron a convivir a pesar de las diferencias. El compromiso por regiones estables y seguras también es parte de la conciencia occidental, no solo en lo que respecta al desarrollo de sus ciudadanos, sino a las garantías que brindan la paz y la seguridad de las naciones. En ese sentido, frente a la arremetida de fuerzas oscuras, independientemente de la cultura y o religión, solo Occidente y su concepción de libertad puede conseguir todo lo anteriormente mencionado. Por ello, Venezuela se ha convertido en el epicentro de la defensa de Occidente, y no es poca cosa. Para nadie es un secreto que la nación suramericana se transformó en uno de los centros de operaciones de las fuerzas enemigas de la civilización occidental, junto a un férreo modelo socialista y autoritario, logrando la convergencia de factores muy oscuros vinculados al crimen internacional: terrorismo, narcotráfico y corrupción. Ese enemigo común para Occidente representa la amenaza más seria para la estabilidad y la paz hemisféricas y globales, no solo en términos de migración sin control y riesgo sanitario, por ejemplo, sino también en términos de penetración de territorio, incidencia ilegal en la economía e incursiones que atentan contra las instituciones establecidas. Venezuela es un estado mafioso y criminal, además es socialista, es un cóctel de muerte. Basta con ver lo ocurrido recientemente en el seno de la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, solicitada por Estados Unidos, que se realizó el sábado pasado, para entender que Venezuela sí representa una amenaza para la seguridad y la paz mundiales, pero también es un tema global que requiere ser atendido por Occidente, en función de preservar su estabilidad como civilización. No se puede concebir una Venezuela libre y democrática sin un Occidente dispuesto a apoyarla, y sí, la está apoyando. Así, cuando se analiza cuáles son los países que decididamente han apoyado a Guaidó, porque con él se garantiza una transición que detenga la dinámica criminal a la que está sometido el Estado venezolano y que pone en riesgo su integridad como nación, además de detener la crisis, se entiende la conciencia que han asumido las naciones de Occidente frente al drama de Venezuela. No hay más tiempo, la gente sufre y muere, mientras el país es tomado silenciosamente por el mal. No es casual que las democracias más sólidas y comprometidas con Occidente hayan sido las que reivindicaron la defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela, porque saben que en definitiva también significa libertad y democracia para el hemisferio. Es Occidente en pleno, es el bien defendiéndose y luchando contra el mal. También basta con ver cuáles son las naciones que se han alineado con el régimen para entender qué tipo de fuerzas están operando en Venezuela. Casi todas son ajenas a la cultura de Occidente y a sus instituciones. Nada que tenga que ver con derechos humanos, pero sí con abuso, que es lo que predomina en los apoyos a la dictadura, algo que los deja al desnudo y demuestra sin lugar a dudas por qué Occidente ha cerrado filas en función de defenderse. No está dispuesto a tolerar elementos ajenos a nuestra paz y seguridad como civilización y como cultura, aunque no se tiene la certeza de qué tanto estas fuerzas están dispuestas a inmolarse con el régimen. No es menos cierto que sus intereses y sus transacciones pierdan poder. Solo una firme presión de Occidente puede hacerlas retroceder. Si algo han demostrado las naciones que apoyan a Guaidó es que aspiran a tener una región estable, que pretenden frenar las fuerzas oscuras que han ido apoderándose de Venezuela con el apoyo del régimen y que anhelan que sean los venezolanos quienes decidan su futuro. Solo una Venezuela democrática es garantía de una región sólida. Por eso, decir que la solución de Venezuela depende de los venezolanos es tan falso como decir que el régimen quiere democracia. Una cosa es que la salida del régimen dependa de las fuerzas democráticas internacionales presionando en un ejercicio de vigilancia y protección de Occidente, y otra es que las decisiones políticas deban transcurrir entre los líderes y la sociedad venezolanos. Ambas son ciertas, pero primero lo primero, la liberación. Y eso depende de factores que trascienden nuestras fronteras. Es la libertad mundial defendiéndose y Occidente manifestándose. Así que hay que reafirmarlo con contundencia: la libertad de Venezuela es un asunto de Occidente. Bien, hoy nos acompaña además en estudio el diputado Luis Barragán. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos. Pedro, gusto de acompañarte. Varios temas que conversar, además que hoy tenemos, como lo dijimos al comienzo del programa, micrófonos abiertos para la gente, pero partiendo de este editorial y de la importancia de Occidente y de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a Venezuela, la primera reflexión, que de hecho con la que cierro ese editorial, tiene que ver con por qué el problema de Venezuela no es solo de los venezolanos. Es decir, pareciera que hay incluso una especie de chantaje, diciéndonos como que la solución solo puede venir de Venezuela, no podemos permitir que haya ningún tipo de injerencia externa. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué ha pasado con Cuba? ¿Qué ha pasado con Rusia? ¿Qué ha pasado con China? Que hemos ido entregando poco a poco nuestra soberanía. ¿Por qué no podemos afirmar esto? Entre otros motivos, buenos días, entre otros motivos, Pedro, se debe a que el socialismo del siglo XXI, de las demoliciones, es fruto de un proyecto continental, no es
por obra del azar o por alguna ocurrencia de la dirigencia marxista local. Obedece, más allá del Foro de Sao Paulo, a una conjunción de fuerzas donde se mezcla no solo el interés fundamental geopolítico de otros países muy distantes, geográficamente muy distantes de Venezuela, pero muy cercanos, el interés de ampliar sus negocios sucios en relación al tráfico de drogas, lavado de capitales, por otra vía del terrorismo que ha sido combatido en Occidente precisamente y buscan refugio en este lado del mundo para estabilizarse y relanzarse a partir utilizando como la plataforma a Venezuela como una plataforma. No es un caso fortuito, es un proyecto continental lo que hemos vivido 20 años atrás. Más vale despertar a tiempo. Occidente lo ha hecho en forma tardía, pero lo ha hecho y es lo fundamental, y no podemos creer nosotros que constituye el madurismo y todo lo que encabeza una situación fortuita y por azar. Esto es toda una plataforma, todo un proyecto que además tiene por eje una dictadura criminal de 61 años como es Cuba, la dictadura cubana, y esto no lo debemos olvidar en ningún momento. Eso es lo más importante, ¿no? Porque pareciera que se olvida, o sea, pareciera que México es aislado, que Venezuela fue una mera casualidad y que así pues los distintos regímenes que han progresivamente destruido la prosperidad y la tranquilidad de naciones en Sudamérica y en el mundo en general. Pero al final lo que ocurre en Venezuela y la libertad que alcanza Venezuela muy pronto, como estamos luchando para que ocurra, no va a ser plena hasta que no sea derrotado el régimen cubano, los Castro. Ciertamente. Hay dos notas importantes que establecer acá. En primer lugar, la supervivencia de una dictadura cubana que contó con la comprensión de muchos líderes de Europa y de la propia América Latina, y le permitió estabilizarse a pesar de organizar expedicionarios hasta Angola y de convertirse en una amenaza cierta e inmediata para los intereses hemisféricos. Y por otra parte, es bueno, de estos días recordaba un viejo artículo de Juan Nuño que hablaba de los codos de la historia, y esto es una lección que debemos aprender. Venezuela, con todas las fallas, con todos los errores que cometimos en la segunda mitad del siglo XX, era una potencia petrolera importante. PDVSA era la tercera o cuarta empresa transnacional del petróleo, también relevante. Digamos, teníamos unos niveles de vida aceptables, un régimen aceptable. Y una tendencia al crecimiento y al desarrollo. Así es. Y de pronto nos conseguimos en 1999 con este retroceso. Ningún país está vacunado, ningún pueblo del mundo contra estos retrocesos. Incluso los países, los pueblos, las naciones de mayor nivel de desarrollo material, porque acá lo importante, incluso para hablar del progreso, de la estabilidad, del mejoramiento, son necesarios valores esenciales que son los que aporta la civilización occidental. Tenemos que ir a una pausa y al regreso seguimos hablando de esto y lo vamos conectando entonces ya con la coyuntura de este momento y los pasos esenciales para una transición exitosa. Ya regresamos. Muy bien. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se la Libertad. Nos acompaña en estudio el diputado Luis Barragán. Conversamos pues sobre temas varios, pero fundamentalmente sobre, los antecedentes a lo que pareciera ser ya una solución a la situación venezolana, pero también los antecedentes históricos. Hablábamos además de que Venezuela se ha convertido en el epicentro de la defensa de Occidente, y no es poca cosa. Y obviamente esto tiene unas implicaciones no solamente cuando hacemos un análisis civilizacional, sino incluso de las fuerzas que han operado en Venezuela y por qué entonces hoy somos el centro de atención de la democracia del mundo. Ahora bien, México y Uruguay han planteado la posibilidad de una reunión en la cual países neutrales, y vaya a decir neutrales entre comillas, busque una solución al tema venezolano, como si ser neutral fuera algo posible en una situación como la que atraviesa el país. La neutralidad precisamente fue la que le ha permitido, o ha sido la que le ha permitido al régimen de los Castro permanecer en el poder. Y chantajear a la comunidad internacional por las condiciones en que ha vivido el pueblo cubano. Hay dos cosas también importantes que decir en relación a lo que tú citas de México y Uruguay. Tampoco es que existe al interior de estos países unanimidad en la postura de sus gobiernos. E incluso tengo el testimonio de un viejo amigo que es diputado del Frente Amplio en Uruguay, el diputado Daniel Radío, que disintiendo ha hecho una defensa de la causa democrática venezolana y me asegura que eso no es por unanimidad de la opinión del pueblo y de la ciudadanía. Así es, lo correcto uruguaya. Es decir los gobiernos de estos países. Exactamente, y eso es una... Además porque ocurre igual con Cuba, incurre igual con Cuba. Claro, con Cuba uno suele decir Cuba, pero al final son los Castro, no es el pueblo cubano. Pero es muy difícil que López Obrador esté confiscando la opinión pública mexicana y que sea el único altavoz o en el caso uruguayo también. Pero nos sugiere tu comentario otro fenómeno que estamos viviendo los venezolanos en relación a la responsabilidad que tenemos, como tú la denominas, la defensa civilizacional de Occidente. Esto exige un rol, exige un papel superior del liderazgo político venezolano, más allá de las circunstancias de desalojar del poder a Maduro Moros, y exige la profundidad, la hondura y el compromiso con valores que necesariamente ese liderazgo debe reaprender en el curso de estos acontecimientos, porque además no pretendemos superar a Maduro Moros para volver al modelo de desarrollo y a la estrategia de desarrollo que nos llevó precisamente a la respuesta de Chávez. Así es. Seguimos analizando esto ahora. Tenemos una llamada porque hoy tenemos micrófonos abiertos. Recuerden que hoy estamos preguntando, ¿usted está de acuerdo con eso del diálogo? Y esa es la solución después de ya 4, casi 5 años de oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Tenemos una llamada al aire. Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Buenos días, Mateo Briceño en Latillo. Gracias por llamar, señor Mateo. Gracias. Buenos días, Venezuela. Bueno, diálogo, conversación, acuerdo, cualquier cosa, el objetivo, la estrategia es que tiene que hacerse una elección presidencial lo más rápido posible porque toda Venezuela lo exige. En cuanto a países neutrales, yo no creo que Bolivia sea un país neutral, yo no creo que Nicaragua sea un país neutral, ni Cuba y otros países por así. Hoy el presidente interino, Juan Guaidó, va a presentar su programa de desarrollo para nuestro país, el Plan País. Yo
quiero que el equipo que maneja toda la parte petrolera, yo soy ingeniero industrial y me preocupa mucho la parte petrolera, que es la columna vertical de Venezuela, que ese equipo que va a manejar el desarrollo de la industria petrolera en términos económicos, financieros, técnicos, tecnológicos, toda esa vasta gama de actividades y disciplinas técnicas, tecnológicas y científicas que tiene nuestra industria petrolera, que se enfoquen también, como se ha enfocado el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, en cuanto al mal manejo, el saqueo que han hecho con la industria petrolera. Empezando por esa gigantesca inversión que hizo Hugo Chávez Frías con la refinería de Cienfuegos, en Cienfuegos, Cuba. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que es una refinería que era de la Gulf, de intereses norteamericanos, hasta que llegó Fidel Castro, la confiscó y después trajo a los rusos la desmantelaron y se llevaron toda la parte tecnológica, plataforma tecnológica para Rusia, para estudiar y sus normativas y todo. Y no pudieron ellos recuperar, los rusos, esa refinería, hasta que Chávez le hizo una inversión que supuestamente está por el orden de los $1.500 millones, desarrollando también a su alrededor una ciudad satelital como nuestro campo petrolero, para beneficio del gobierno comunista de los hermanos Castro. Creo sinceramente que el negocio era 51% para Cuba y 49% para Venezuela, PDVSA, pero en vista de la situación política, parece ser que el gobierno cubano se cogió todo, el resto del 49% de las acciones, para ellos controlar la industria petrolera, la refinería. Muchas gracias, señor Mateo. Así es. Bueno, por cierto, hoy estamos, se está presentando un plan país en la Universidad Central de Venezuela, con el presidente encargado, sin ánimos de desconocer el mérito de que se presente un plan de gobierno. Creo que en primer lugar ese no es su rol en este momento, no es el rol de discutir el plan de gobierno, y en segundo lugar la pregunta es ¿a quién se le ha consultado? Sobre todo, como decía el señor Mateo, en temas como el energético, es decir, ¿a quiénes se les está consultando? Son preguntas que, sin ánimos de perjudicar la gestión del presidente encargado, son preguntas que debemos hacernos y debemos fomentar la crítica, porque precisamente eso es lo que el chavismo no ha querido que se haga en este país, que se critique y que se opine, y hay que hacerlo y expresar las preocupaciones. Además, que tiene una gestión muy específica. Así es, tiene un mandato muy específico, así es. Tenemos otra llamada en línea. ¿Su nombre y dónde nos llama, por favor? ¿Aló? Sí, su nombre y dónde nos llama, por favor. ¿Qué tal, hermano? Joaquín López del Valle. Hola, Joaquín, gracias por llamar. Mira, hermano, una de las cosas que tú acabas de mencionar, voy a ser bastante breve. Gracias. Los planes de gobierno, con el próximo presidente constitucional de la República, Juan Guaidó. Una de los primeros planes que yo tuviese como comunicador, como profesional de la carrera de periodismo, yo quisiera que el presidente le metiera de una vez la mano a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que tiene años cercenándonos, tienen años callando canales y censurándonos, unos porque quieren, otros por intereses propios y otros porque simplemente no pueden decir nada porque tienen miedo a que más nunca le renueven las concesiones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, señor Joaquín. Tenemos otra llamada en línea. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Su nombre y dónde nos llama, por favor. Bien, seguimos. No sé, ya saben, tenemos micrófonos abiertos, pueden seguir llamando. Tenemos que ir al corte. Sí, vamos al corte y regresamos con más de Aquí se la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo este jueves que su reconocimiento por parte de la Eurocámara es un gran paso en su lucha por la democracia de Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que los reporteros de la Agencia Internacional Española EFE, que se encuentran detenidos en el helicoide, los colombianos Leonardo Muñoz y Maurén Barriga Vargas y el español Gonzalo Domínguez, serán deportados este jueves.
PetroChina retirará a PDVSA como socio en proyecto de refinería. Zuley Macizo, abogada defensora de los derechos humanos e integrante del Foro Penal Venezolano, afirmó que en el estado Aragua permanecen detenidos 13 adolescentes que fueron detenidos arbitrariamente en esa entidad como respuesta del gobierno a las manifestaciones pacíficas que se dieron desde el 21 de febrero. Desde la semana del día 23, 24, 25, algunos salieron en libertad. Le habían colocado nada más 2 delitos, que era obstrucción a la vía pública y resistencia a la autoridad. En ese momento empezaron a dar algún tipo de libertad con la condición que quedaran bajo la custodia de los padres. Pero después que habló el señor usurpador, cambiaron y empezaron a pedir medidas de fiadores. Los fiadores son 2 personas fiadoras y resulta ser que entre jueves y viernes los padres no pudieron conseguir toda la documentación que les solicitaban para ser fiadores. Agarró el sábado y el domingo. Entonces tomaron ellos la situación que las prefecturas el día lunes y martes señalaban que no tenían sistema y no podían entonces presentar la carta de buena conducta a los fiadores. Llegó el miércoles, el día de ayer, ya algunos padres con todos los documentos listos para que le entreguen sus adolescentes, no fueron entregados el día de ayer. No se planteó a los abogados que el día de hoy esos adolescentes, si Dios quiere y lo permite, pues podrán volver a sus hogares. En internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este jueves que las negociaciones comerciales entre su país y China se desarrollan bien y con un espíritu de conciliación. Y en los deportes, en la Serie del Caribe, Puerto Rico anunció que el lanzador zurdo Jonathan Sánchez será el abridor ante la República Dominicana en la jornada inaugural del evento beisbolero que se disputará en Panamá. 11:35. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Por cierto, ahora que escuchábamos el noticiero, el resumen de noticias con respecto a la Serie del Caribe, yo manifesté esta semana, por cierto, mi, digamos, apoyo y hasta satisfacción de que haya sido suspendida la sede de la Serie del Caribe en Venezuela, en Barquisimeto. Y debo decirlo porque la Liga de Béisbol venezolana se ha comportado de una manera bastante lamentable con respecto a la situación país, no solamente porque el equipo que resultó campeón de este año en la liga sufrió directamente las consecuencias de este régimen cuando fueron asesinados 2 de sus jugadores, e incluso el equipo fue víctima de la situación que atraviesa el país, y no conforme con ello, cuando había motivo suficiente incluso para suspender la liga venezolana por la situación y para protestar, decidieron hacerlo, e incluso ni siquiera plantearon la Serie del Caribe como una manera de protesta, sino que prefirieron fingir demencia como si nada estuviera pasando. Enhorabuena que haya sido suspendida y retirada la sede de Venezuela, la Serie del Caribe, porque este país en este momento no está para fingir que todo está normal como ha querido hacer la liga.
no quiero desaprovechar la oportunidad. Además, por cada batazo era una quimioterapia menos. Que se por hacía, ejemplo, ni hablar de eso. De hecho, el régimen dijo se perdieron 3.6 millones de dólares. Ustedes saben cuántas vidas se han perdido por no tener esos 3.6 millones de dólares dedicados a eso. Así que creo que es momento de hacer prioridades. Y ojo, me encanta el béisbol, pero primero lo primero. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días, María de Blanco, llamo de Macaracuay. Gracias por llamar, señora María. Yo estoy llamando para que, a ver si alguien me ayuda a entender al pueblo y a los políticos. ¿Ok? Cuando se critica al régimen, entonces aparecen unos cuantos diciendo, bueno, pura crítica, pero digan ustedes algo, aporten algo. Bueno, ahora viene Dios Todopoderoso y nos manda una lucecita que es Juan Guaidó, ¿verdad? Un joven que a mí, como venezolana, a mí me parece maravilloso ese regalo de Dios. Entonces, el joven se va a la Universidad Central en una forma muy democrática para tratar de elaborar un proyecto país. Ahora viene usted, porque es de un partido político, ¿ok?, a criticarlo. ¿Quién entiende al pueblo y quién entiende a los partidos? Buenos días. Muy buenos días. Tenemos otra llamada, le vamos a contestar, pero vamos primero a atender las llamadas que tenemos en línea. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días. Su nombre y dónde nos llama, por favor. María González de Los Teques. Gracias, María, por llamar. Mire, los felicito por su programa. Una cosa que voy a decir, yo no estoy de acuerdo que le den chance a esa gente con mesa de diálogo, porque ya se han tenido varias mesas más y esto es darle oportunidad al gobierno para que siga avanzando en sus porquerías de ellos. Otra cosa, aquí en Los Teques estamos en un estado sin ley. El lunes aumentaron el pasaje a 30 bolívares y hoy ya amaneció en 100 bolívares. Cuando a nosotros todavía no nos han pagado el aumento ese de sueldo. Hágame usted el favor. Muchas gracias, señora María, por llamar. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenos días, ¿es conmigo? Sí. Muy buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es Marieta Rodríguez, llamo desde Latillo. Gracias por llamar, señora Marieta. Bueno, mire, mi reflexión es la siguiente. Yo pienso que en este momento que se está viviendo en nuestro país, un momento tan difícil, yo pienso que prudencia obliga. Y ayer me quedé sorprendida cuando oí a Daniel Lara en su programa de la tarde criticando espantosamente a Juan Guaidó por los nombramientos de embajadores que había hecho y criticando, cuestionando la experiencia en relaciones internacionales que tenían esos nombramientos. Ahorita acabo de escucharlo a usted decir que a quién se le ha consultado para el asunto del Plan País. Pues bueno, mire, déjeme responderle que se le ha consultado nada más y nada menos que a personeros importantísimos en la Universidad de Harvard, como por ejemplo Ricardo Hausmann, como por ejemplo a este muchacho Rodríguez, economista, y a muchísimos otros personeros venezolanos importantísimos que tienen un gran conocimiento en el asunto. Entonces, Juan Guaidó tenemos que apoyarlo, pero apoyarlo de verdad, porque no puede ser que en un gobierno que es simplemente de transición, que es una transición, que es un espacio corto relativamente de tiempo hasta que podamos hacer elecciones libres, este muchacho está jugándose inclusive su vida, su seguridad, la de su familia, por todos nosotros. Entonces, ¿por qué razón los venezolanos somos tan dados a la crítica negativa, quiero decir? ¿Por qué no podemos hacer críticas constructivas, críticas positivas, críticas no solamente que nos ayuden a levantar el ánimo que lo hemos tenido por el suelo, sino también que ayuden a quien quiere hacer algo por nosotros a sacarlo adelante? Entonces, yo les pido por favor a ustedes, a las personas que tienen la inmensa suerte de tener un micrófono delante de ustedes, a que sean un poquito más prudentes antes de hablar, porque de verdad que lo que necesitamos ahorita es positivismo en la ciudadanía, en ustedes, en los periodistas, que son personas que la verdad les agradecemos muchísimo lo que ustedes hacen para mantenernos informados. A Radio Caracas Radio, que de verdad también se juega el todo por mantenernos informados. Pero sinceramente algunas personas
no ayudan a eso. Así que yo simplemente, es mi reflexión, con todo el respeto que usted, que Daniel Lara y todos los demás, el doctor político se merece. Por ejemplo, el doctor político habla los sábados de que el presidente es Nicolás Maduro y que esto no puede ser, que esto es una cosa que, bueno, etcétera, para no caer en detalle. Entonces, yo, por favor, simplemente los llamo a la reflexión y ver si es posible que podamos ser un poquito más prudentes. Muchas gracias, señora Marieta. De hecho, también está el comentario de la señora María, que llamó la primera llamada de este bloque. Y ciertamente, nadie pone en duda que Juan Guaidó tiene una enorme responsabilidad, y creo que nadie pone en duda que la inmensa mayoría de los venezolanos lo estamos apoyando. Ahora bien, conocemos también lo que rodea a Juan Guaidó. Conocemos también los intereses políticos que en otras ocasiones han generado desconfianza en la ciudadanía, y por eso hay motivos para desconfiar, y desde luego asumimos la crítica como la única manera de garantizar no solamente nuestro rol contralor como ciudadanos, sino también de garantizar que esa transición de la que ustedes hablaron en sus llamadas, las cuales agradecemos enormemente, sea exitosa y que no permitan la impunidad, que es lo que precisamente algunos intereses quieren de alguna manera ser parte. Por lo tanto, resulta fundamental, sí, apoyar al presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y cuando hablábamos del Plan País, sí, se ha consultado, o sea, se han tenido consultas, se han hecho trabajos, pero no ha sido lo suficientemente discutido, y al final no se han abierto realmente discusiones hacia toda la sociedad, que es un paso que debe darse. Diputado. En la Asamblea Nacional se planteó en el orden del día de esta semana el punto referido al Plan País. Si no ha sido suficientemente agotada la discusión en torno a lo que pensamos y lo que soñamos para una Venezuela distinta. Pero, digamos, no vamos a resolver esto en los escasos días que tenemos para una transición tan difícil. No hay mejor plan de país en estos momentos que podamos plantear que el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que constituye la prioridad absoluta de la bancada democrática de la oposición. No hay mejor país que adelantar una transición en medio de las tempestades, de las dificultades, hermanando todos los esfuerzos con la claridad del planteamiento de lo que significa el artículo 233 en correspondencia con el 333 y 350. No hay mejor plan de país que plenar las calles en protesta contra el régimen. En estos momentos, cuando estamos en el aire acá en la emisora, estamos enterándonos en el curso de una marcha supuestamente en defensa de PDVSA de los acólitos y colaboradores de Maduro en la destrucción de la principal industria en Venezuela. No hay mejor plan del país que garantizar un nuevo gobierno de transición que, por cierto, no se debe prolongar. Debe haber inmediatamente elecciones libres y transparentes, comicios, para poder salvar, recuperar, recobrar de la industria petrolera en Venezuela. De tal manera que no debemos confundirlo como un ataque al presidente interino de la República, Juan Guaidó. Estas observaciones que se puedan hacer, estas u otras que se pueden hacer. Por ejemplo, acá una de las llamadas se hablaba de la ley Mordaza. Entonces uno piensa inmediatamente, ¿por qué debe existir una ley de responsabilidad social de radio y televisión en los términos de la ley Mordaza, que después con eufemismo llamó Hugo Chávez la ley Resorte? El mejor plan país es desmontar una dictadura de la represión, una dictadura de la asfixia, una dictadura del ahogo, para poder echar las bases transparentes, apuntando a un futuro diferente. De tal manera que muy respetadas ciudadanas de Macaracuay y de Latillo, que de muy buena fe hacen la observación y la acompañamos en el sentimiento, porque además
por lo menos de la fracción parlamentaria 16 de julio, el planteamiento del 233 tiene ya muchos meses pendientes. De lo que deseamos es transmitirle el mensaje. No flaqueamos en esta transición, en el apoyo al presidente interino Juan Guaidó, pero sí debemos estar alertas frente a una dictadura que tiende sus tentáculos, que trata de neutralizar y de contaminar el esfuerzo opositor. Y por supuesto debemos ser optimistas y debemos ser realistas en estas circunstancias, pero optimistas y realistas desde una perspectiva creadora donde podamos hacer el trabajo, porque además el trabajo no está todavía hecho. Así es parte de la responsabilidad que tenemos todos y además es muy curioso, antes de la pausa, que aquí incluso el régimen esté hablando de que quiere diálogo y que haya países como México y Uruguay que hablen de neutralidad, cuando tenemos, por ejemplo, en las últimas 24 horas 11 trabajadores de la prensa, 11 comunicadores que han sido de alguna manera o detenidos o expulsados del país. Aquí está un resumen que hacía hoy Arnaldo Espinosa, además de los niños y adolescentes, que es otro gran tema, pero 2 periodistas venezolanos, 2 chilenos, 2 franceses, 1 colombiana, 1 español, 1 productor venezolano, 1 fotógrafo colombiano y 1 conductor. Es decir, ¿de qué diálogo está hablando la dictadura? Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Hoy Carlos Blanco, gran amigo, colocó un tuit que me gustó y me inspiró para que fuera la frase del día de hoy. Quiero saludar a los guerreros del Twitter, a los guerrilleros del teclado, a los que han usado las redes sociales para informar e informarse, a los que han ayudado por este medio a forjar un movimiento libertario. Mi emocionado reconocimiento porque saben del valor de la palabra. Diputado. Muy bien, Tulio Hernández, ahí te va el batazo. Diputado, obviamente la gente opina con respecto al plan país, al tema del diálogo, por supuesto. El diálogo pareciera ya no tener más oportunidad porque mataron al diálogo como mecanismo, como mataron toda vía institucional y todavía, digamos, democrática y pacífica, porque nunca hablamos de democracia en Venezuela con el régimen, así es. ¿Qué viene ahora, diputado? Fíjese que es tan importante discutir todas estas materias y no dejar pasar por alto, porque nosotros, si aspiramos a una sociedad democrática y plural, por supuesto que debemos estar en tránsito en la posición democrática, en tránsito de esta discusión. Y la ley de amnistía muy bien lo refleja. Nadie niega la necesidad de amnistiar a aquellos que se sacrificaron y que sufrieron todo el rigor de la represión, de la persecución, de esta dictadura, pero aceptar de buenas a primeras una ley de amnistía sin la menor objeción, sin la menor discusión, eso no significa sino volver atrás.
hacer observaciones al proyecto de ley de amnistía, evitar que la ley de amnistía beneficie a aquellos que están incursos en delitos de lesa humanidad y que ampare y emparague a las mafias de la corrupción. Eso es importante, pero si nosotros no discutimos eso en la Asamblea Nacional, no hay un libre debate, eso puede pasar de contrabando. Así pasa con el Plan País. Esto no significa ataques personales absolutamente a ninguna persona. De igual manera ocurre, y repito, con la mejor estrategia para hacer el trabajo completo de la transición, porque todavía estamos en los capítulos iniciales. Es muy importante el nombramiento de los rectores del CNE, porque se puede alegar que van a arriesgar mucho, pero es que Juan Guaidó y líderes importantes de la oposición, y no tengo pena alguna de señalarlo, líderes importantes de la oposición como María Corina Machado están arriesgando también su vida en esta tarea opositora. Entonces hay venezolanos dispuestos al sacrificio y de cubrir el rectorado novísimo del CNE, que hace muchísima falta. No pensemos en una transición tampoco de largo plazo, una transición donde podamos cubrir todas de 10 años, porque eso no tiene objeto. La transición tiene que ser inmediata para unas elecciones justas y transparentes, y para reencaminarnos sobre bases ciertas ante una nueva realidad y ante un nuevo consenso democrático político venezolano. Quiero enlazar esto necesariamente, Pedro, con la responsabilidad que tiene el liderazgo político venezolano, que no es la de hace 5, 10 o 20 años atrás. Estamos afrontando un enemigo, y tú muy bien lo señalabas en tu nota editorial. Estamos señalando un enemigo que es de la civilización occidental, no es poca cosa, y esto requiere de una estatura ética, política, intelectual, moral, que rinda testimonio real de una dirigencia, de un liderazgo, no solo político, sino en los distintos ámbitos de la sociedad, de un liderazgo empresarial, de un liderazgo laboral, de un liderazgo profesional, a tono con el siglo XXI, que apenas no hemos llegado todavía a ese siglo XXI, que apenas estamos abriendo las puertas. Si nosotros exitosamente cumplimos con estas banderas y enarbolamos esta bandera, nunca más vamos a vivir un retroceso como ha experimentado Venezuela, a manos de unos forajidos, a manos de unos ágrafos, a manos de personas que no se merece el pueblo venezolano en la actualidad. Así es, reflexión oportuna, importante. Todos apostamos al éxito de esta etapa de lucha, y por eso las cosas deben hacerse no solamente bien, sino, como bien lo decía usted, diputado, con una estatura ética acorde a esta coyuntura en la cual incluso muchas naciones están dando el todo por el todo, porque saben que no solamente está en juego la vida de Venezuela como nación, sino la vida de una buena parte del hemisferio como parte de una civilización que es Occidente. Así que gracias por escucharnos, como todos los jueves, gracias por acompañarnos, gracias por sus llamadas. Seguimos en sintonía, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Pedro. Así es, gracias, diputado, por estar con nosotros. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. RCR